Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos. De nuevo a este programa llamado Ya me choreaste. Con ustedes meramente los mismos de siempre, Diego Y Salvador. Y el día de hoy tenemos a otro invitado. Su nombre es Diego. Antes ya lo íbamos a invitar, solamente que hubo cuestiones ahí de tiempo. No le echo la culpa a Salvador. Pero cuéntanos, Diego, ¿cómo estás? Preséntate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto estar acá con ustedes. La verdad es que sí se me antojaba ya echar choro aquí con el tocayo y con Salvador. Entonces, pues a darle. Qué bueno que aquí te gustó o te va a gustar un ratillo echar choro. Cuéntanos, Salvador, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahorita un poco desanimado, porque en la tarde me enviaron unos mensajes y me desanimé. De hecho, pues ahorita lo platicábamos fuera del aire que pues el tema está relacionado con eso, ¿no? Con lo que viví hace rato, pero sí, un poquillo tristón, pero nada, todo bien para grabar este capítulo con este invitado. Yo solamente te digo que el suicidio no es una opción. Pero bueno, el tema del día de hoy, ¿de qué va a ser? Cuéntanos, tocayo, ¿de qué va a ser? Pues yo les propongo que echemos una pensadita a la siguiente pregunta. ¿Qué significa o qué debiera significar titularse, graduarse de la universidad? A ver, tocayo, a ver, Salvador. Ajá, cabrón. Esa es una pregunta muy... No la tenía pensada y eso que me lo habías dicho. Pero vamos desde el principio. Vamos con el invitado. El invitado pues tiene que respondernos esa pregunta. ¿Tú qué sentiste o qué significa para ti ser graduado, ya que ahorita hace 6 meses te graduaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción o qué proyectabas cuando viste tu título profesional? Fíjate que en cuanto a lo que sentí, no fue algo como extraordinario, aventar la casa por la ventana, como luego dicen, ¿no? Creo que ese momento de ilusión lo dejé atrás en mi primera etapa, porque bien saben que me tardé algún tiempecito, por no decir casi una década. Literal. Casi una década, claro, en terminar la universidad. Entonces, más que nada, justo por eso me viene a la mente esta pregunta. Y lo que significó para mí, lo que yo proyecté, bueno, en principio, el significado que le di es una tremenda responsabilidad fuerte, ¿no? Porque entiendo, pues, luego de esta década, de que pocos son los que logran en este país obtener su título, ¿no? Entonces, yo es lo que sentía, más que de sentir como un logro, sentía un peso en las manos. Es decir, ¿esto qué significa para mí? Que debe de representar algo diferente, o debo de representar algo diferente. También no me cargo todo el mundo encima y decir que lo voy a cambiar yo, pero eso es lo que yo sentía, ese significado le daba en ese momento. En cuanto a esto otro del que proyectaba, pues nada en concreto. Todo era como una serie como de responsabilidad, pero una responsabilidad hasta oscura, ¿no? Porque hasta cierto punto ves los problemas no solo del país o de la ciudad, de la universidad de la que egresaste, los ves los problemas también los familiares, y te das cuenta entonces que hay mucho por hacer. Y entonces para mí era como un telón oscuro enfrente, a punto de abrirse, y a ver qué podía haber atrás de eso. Es como una angustia, ¿y qué es eso? Pues una inocencia para ver qué pasa en el futuro. Prosigue, perdón. No, bien, lo describes bien, porque creo que en este momento podría estar como tratando de abrir ese telón negro en un escenario oscuro, para ver qué hay detrás de él y ver en qué quisiera actuar en ese escenario, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues
sabes bien, me interesa en gran parte grupos vulnerables, me interesa en gran parte aspectos políticos, en particular me interesa la cuestión de la educación, que por eso yo creo que se me ocurre este tipo de preguntas. Sí, y yo creo que, bueno, te lo voy a contar desde mi perspectiva porque, o sea, yo estoy a casi nada también de egresar, ojalá. Entonces, no te preocupes, todos sentimos eso en el último semestre. Sí, de hecho es curioso porque platicaba con Diego, no el invitado, con el otro Diego. Entonces, platicamos mucho, ¿no? De este tipo de angustia que él ya mencionaba o incertidumbre que se da, ¿no? A lo largo de toda la carrera. Y ahorita, pues a lo mejor puedes contarnos si lo viviste también tú. Yo lo que comentaba era que la incertidumbre como tal y esa angustia, pues, llegó hasta este semestre. Ninguno de los anteriores me había planteado como esa duda de qué va a seguir después de la universidad o si voy a egresar siquiera, ¿no? Porque se habla mucho de qué voy a hacer después, si voy a trabajar, si voy a seguir con una maestría, si voy a seguir estudiando, no sé. Pero creo que antes de plantearse ese escenario debo saber en dónde estoy parado ahorita, porque como tal ahorita yo, siendo franco, no puedo asegurar que vaya a egresar totalmente, porque hay muchas cuestiones que sobrepasan a mi control. Digo, obviamente está en que yo pase las materias y que pueda realizar la tesina como quiero. Entonces decía hace rato, la noción por la que me sentía triste, bajoneado, es por el hecho de que me dijeron otra vez, me dieron la revisión de la tesina como tal y me dijeron que tenía que volver a empezar de alguna forma con lo que estaba llevando, con mi tema, porque parece que estoy abordando demasiado, ¿sí? Entonces eso me hizo pensar hace rato, y de hecho hace rato, o sea, como que hasta ahorita sigo pensando en eso, o sea, si realmente llevo un camino correcto por donde estoy yéndome, pues, en ese sentido. Y esa pregunta creo que hasta este semestre no me la había planteado tan explícitamente hasta el día de hoy, y creo que fue bueno en cierta forma que me dijeran, oye, creo que estás mal, o sea, estás yéndote por un camino erróneo, y en ese sentido yo creo que todos hemos experimentado ese tipo de nociones, porque creemos que vamos por un camino chido, que vamos pues por un sendero padre, y luego alguien nos dice, pues tal vez no sea así, tal vez es el hecho de que crees que porque nadie te está diciendo que estás mal, de hecho, vas bien. Y en ese sentido, pues a lo mejor sí me bajoné un poco porque dije, chale, llevo algo avanzado, ¿sí? Pero en ese sentido, otra vez, desde mi perspectiva, yo creo que el egresar sí te abre, bueno, es como que todo lo que se puede esperar, ¿no? Siendo estudiante, decir, pues voy a concluir una etapa, pero no es como pasar de la secundaria a la prepa o de la prepa a la universidad, o de incluso de la primaria a la secundaria. Es qué vas a hacer con tu vida a partir de esto, ¿sí? ¿Qué sigue ahora? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Vas a laborar? ¿Vas a crear una familia? ¿Qué está en tus planes? ¿O siquiera tienes planes? Entonces, el hecho de preguntar un título como tal, ¿qué diferencia puede hacer de tu persona hacia la sociedad? Porque es eso, hacia la sociedad y hacia ti mismo, ¿qué diferencia puede traer? Esa es una noción interesante. Vaya, creo que me pusieron una pregunta muy difícil, ya que voy a plantearlo desde un punto que es el estudiante, y lo voy a plantear desde mi parte. O sea, cuando yo estaba en el último semestre me hacía las mismas preguntas. ¿En verdad voy a salir? ¿En verdad me voy a graduar? ¿En verdad voy a tener ese papel que muchos o una gran mayoría añoran porque están en la universidad? Se friegan 4 años, se friegan casi 5 años. Esas eran las preguntas que yo una década como el tocayo. En ese sentido es como de, ¿en verdad voy a hacer esto? Y la verdad sí me sentía emocionado, pero a la vez me sentía como desesperado por lo mismo de esta angustia de si estoy haciendo las cosas bien. Pero voy saliendo y lo voy obteniendo. Dije, no manches, me estoy rifando. Pero la cuestión aquí es esta, la que mencionó el tocayo, la responsabilidad que ahora tengo como persona social. ¿Por qué? ¿Qué representa pues el tener un título? ¿Nada más algo individual o algo social? En lo individual es que al menos pues tengo un título, me siento emocionado, un logro más, proyecté algo de lo cual pues digo, pues no todos en su posibilidad pueden, algo así. Eso es el individual. Ahora vámonos hacia lo social.
¿Qué representa eso social? Güey, neta, no lo había pensado así. Algo social, pues, es muy pesado. ¿Por qué? Porque si dices algo, puede repercutir mucho en las personas. Como por ejemplo nosotros. Ahorita estamos en un ámbito de cotorrear, de hablar por micrófono, y no hay pedo. Nos pueden escuchar y pueden decir, estos güeyes nos están choreando, por eso nos llamamos, pues ya me choreaste, o están diciendo algo tan certero que puede ir más allá de. Pero cuando ya estás en un ámbito profesional, en un lugar donde lo que puedes decir repercuta en otras personas, es ahí donde me siento en verdad preparado para eso. O sea, el papelito dice, es que ya estás preparado. Te avala. Pero retrocedamos a, en verdad, ya estás preparado. Güey, no sabía sobre eso. No me estaba dando cuenta sobre eso. Si en verdad ya estaba preparado. Yo en un sentido puedo decir que me siento un poco preparado. O sea, no digo que mucho, como lo menciona el tocayo, donde puedo decir, güey, voy a cambiar el mundo. No voy a cambiar el mundo. No puedo cambiar quizás ni mi pinche mentalidad, pero al menos voy a estar intentando un progreso. ¿Por qué? Porque esta parte de la universidad es solamente de vamos a dar herramientas para que esas herramientas las lleves al mundo. ¿Qué cosas? Ahí vamos a hablar sobre ese sentido. ¿Qué es el mundo? Pues no, o sea, hacia allá afuera. Este mundo donde esta burbujita que yo siempre la he mencionado, esta burbujita universitaria, de la cual te plantean muchas cosas bonitas. De verdad, créanme que yo en la universidad decía, no manches, voy a salir y voy a saber. No, llegué al mundo laboral y dije, a la madre, ¿en qué me metí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Exactamente. ¿Cómo parto? Ahora sí, la práctica de la filosofía o práctica de cualquier carrera al mundo donde se está, pues no lo real, sino un mundo laboral o un mundo social. ¿Cómo puedo manejar estos puntos? Vaya, la verdad todavía estoy aprendiendo. Apenas tengo, 6 meses que egresé, así que todavía... ¿Trabajando? ¿Cómo que ¿Cuánto llevas trabajando? Tengo 6 meses trabajando. Sí. O sea, nada más me la pasé un mes de vacaciones, güey. Nada más salí, pasé el mes de vacaciones, que es la normal, y empecé a trabajar. Okay. De los afortunados, ¿no? Porque hay mucha gente que sale y luego tarda mucho tiempo en conseguir algún trabajo. Y de todo esto que mencionan, una cosa que creo que de mi parte me tocó un asesor para la tesina bastante bueno desde mi punto de vista. Y de las primeras cosas que nos dijo, y recordarás, tocayo, acostúmbrense a la palabra acotar. Todo mundo se los va a decir. A partir de ahora, y en la medida que estén cercanos a la investigación, acostúmbrense a la palabra acotar, ¿sí? Y yo creo que así haya un doctorante, ¿no?, que esté a punto de ser aceptado, sea considerado como un buen candidato a doctor. Yo creo que por ahí muchos asesores, tutores o directores de tesis le van a decir, te falta acotar, está siendo muy amplio. Entonces, Salvador, pues es una recomendación. Nosotros que llevamos apenas medio paso más adelante que tú, pues acostúmbrate a esa palabrita acotar. Y además es muy bueno. ¿Por qué? Porque dicen bien claro, un buen investigador es aquel que sabe qué quiere investigar, ¿no? Y saber qué quieres investigar tiene que ser algo bien preciso, ¿verdad? Bueno, otra cosita que en torno a esto que estamos platicando, el título universitario representa a aquellos que más saben en la sociedad, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, a mí se me ocurre, y yo lo pienso también desde mí, estos 10 años que yo me tardé, no fueron 10, pero ya... Cerrándolo. Redondeamos la cifra. Fueron 9 y medio, no es cierto, fueron alrededor de 8. Esta década que yo me tardé, yo no la cambiaría y lo voy a decir por qué. Porque en realidad cuando salí sí me sentí preparado.
me sentí preparado porque... Viviste 2 carreras, así como... Pero fíjate, porque cuando estuve tiempo sin estudiar, yo me la pasé leyendo, ¿no? Y no digo que todo el tiempo y de manera osada, sí, porque también tenía que trabajar y me gustó trabajar, entonces, pero me dediqué a leer y cuando yo salí yo sí me sentía preparado. Es decir, ay, cabrón, ahora creo que tengo un criterio para explicar el mundo, diría el filósofo Enrique Dussel, aquel que sale de la universidad y sobre todo de alguna área de ciencias sociales y humanidades, sale de una licenciatura y no sabe explicar el mundo, entonces... ¿para qué salió? ¿No? O sea, deberíamos de regresar otro ratito más a la licenciatura, ¿no? Diego encantado. Yo encantado, prefiero lo educativo que lo laboral. Entonces, en ese sentido yo sí me lo he planteado. Qué bueno que me tardé porque la verdad es que cuando terminé, sí me sentía preparado. Y en este sentido, si lo aplico para mí, si me hago esta pregunta a mí, yo también les pregunto acá, ¿los que egresan, los que tienen un título en nuestra sociedad mexicana, son los mejores? ¿Es la mejor epistemológicamente hablando, cognitivamente hablando, incluso socialmente hablando, políticamente hablando? ¿Son los mejores o es que hay detrás ahí privilegios de otro tipo? Pueden existir privilegios como por ejemplo, yo te doy un dinero y se sordea, yo paso las materias así. Esa puede ser una. Otras donde pues digamos que a puras penas los profes barcos y dicen, nada, pues ya nada más para que ya no vea a este güey. Los conozco. No conozco ninguno. Esos pueden existir. O sea, sí. Ya hay como 2 partes de esa. Otros podemos decir que sí. La otra cosa es que ¿para qué los preparan? La otra vez estaba hablando con la gerente de mi trabajo sobre hacia qué va la educación, hacia qué los preparan. Pues vaya, los preparan hacia un ámbito laboral nada más, pero no el mundo, como lo mencionas. El mundo no es solamente eso. El mundo no es solamente el ámbito laboral. Hay un chingo de cosas que existen en el mundo, pero la educación solamente está guiada o se va hacia esos pasos. Vaya, sale la persona y es donde ahora consígueme trabajo, como mencionas. Ahora quiero un trabajo que me paguen 10,000 pesos. Ah, cabrón, pues espérate. Es ahí donde les menciono, te pinchan esa burbuja, unos no consiguen, otros, como dices, es pura fe, un milagro conseguir un trabajo saliendo, pero cuando tienes el trabajo es otra realidad de la cual en la universidad no te enseñan. Y es donde dudas sobre si en verdad sales conociendo, en verdad sales, ¿cómo es la palabra que mencionaste? Preparado. Sales preparado. Pues vaya, quizás lo estuvimos hablando la gerente y yo, quizás esta parte donde la educación y el mundo laboral están muy separados, aunque la educación solamente te lleva a eso, pero están separados. ¿Por qué? Porque en lo laboral, como lo mencionamos, quizás en la investigación te dice acota, mientras que en lo laboral te dicen, si no me lo enseñas, no existe. Mientras que acá puedes decir, no, sí lo hice, te pueden quizás creer, pero en lo laboral dices, verne, y ahora hasta dudas de tus propias habilidades en un punto. Quizás en la universidad también dudas de tus habilidades, pero te estás preparando para allá afuera, que afuera, laboral, social, ambiental, etcétera. Pero cuando sales dices, la verne, ¿en verdad sí? Pues quizás sí, solamente que tienes que llevar práctica. Esa es una de las cosas que quizás te podría responder. Práctica en el sentido social, natural, laboral, político, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí es una poquita cosa que te enseña la universidad. Obviamente tú tienes que tener prioridad de decir, yo me voy a poner a estudiar por mí mismo, voy a conocer, como por ejemplo tú, tocayo, que te saliste un tiempo, tú te pusiste a leer, pero es por tu parte. Ahora cuando vuelves dices, ok, ya tengo una responsabilidad más porque ya tengo un papel. Ahora ¿qué toca? ¿Qué sigue? Pues no sé qué sigue. Bueno, ahorita tú estás haciendo una maestría. ¿Por qué? Porque todavía te quieres seguir preparando. Quizás en ese sentido puedes decir, ya estoy preparado,
en un sentido hacia lo exterior, pero todavía me quiero preparar más. ¿Para qué te quieres preparar más? Pues no sé, la verdad. Yo también no sé para qué me quiero preparar. Quizás para la muerte, como menciona. Como dice Schopenhauer, vaya, todos nos preparamos ¿para qué? Para la muerte. O no sé qué quieren decir. Bueno, es interesante y de hecho ya lo habíamos planteado en el capítulo 6. Sí, en el capítulo 6, en el que hablamos que te graduaste en tu habitación. En ese capítulo hablábamos de los exámenes que ya te hacen al inicio. Bueno, vamos a hablarlo en general, los exámenes que te hacen al inicio y al final. Por ejemplo, hablando de la universidad, el examen y el examen de la carrera, o el que te piden para la carrera, y el exani que es ya para salir, ¿sí? Y cuestionábamos esta idea de, pues, qué contenido o qué se está evaluando dentro de ese tipo de exámenes. Porque si lo hablábamos desde la óptica, tratando de ser contextualistas en ese sentido de ser, pues es que realmente nada tiene que ver con mi contexto de lo que aprendí en la universidad, ¿sí? O más bien no es algo que esté totalmente relacionado, porque lo hablábamos hace rato, lo hablamos unos compañeros, algunos salieron altos en matemáticas, y tú dices, ¿a qué horas vimos matemáticas en toda la carrera? Lógica puede ser, pero no vimos matemáticas tal cual. O sea, explícitamente no lo vimos así. Algunos salieron más altos en inglés, tampoco llevamos mucho inglés que digamos, y otros en los que me puedo incluir, yo sí salí alto en el rubro de metodologías. Cosa curiosa porque pues no fue la carrera más padre que pude tener toda la carrera. No eres muy metodológico en tu tesina. No, parece que no, sí, y ahora por eso mismo llega todo este cuestionamiento, ¿no? Pero hablamos de eso, ¿para qué te prepara la educación? ¿Sí? ¿Con qué finalidad estudiamos y con qué finalidad se nos prepara? ¿Sí? Porque en este caso venimos desde una educación muy, vamos a llamarlo conservador, en el sentido de que te enseñan a aprenderte contenidos, memorizar, competencias, ¿sí? A competir con los demás compañeros que tienes, en el sentido de que el que tenga más conocimientos, en este caso, a memorizar más contenido, que sepa más contenido, es el que va a ser más sano, ¿sí? Pero aquí en parte en la universidad nada más sales y... A eso me refiero, o sea, obviamente sales al mundo real o fuera de las murallas de la universidad. De ese manto. Sí, de esa burbuja, sí, de ese mantra, sales y te das cuenta que el mundo real es bastante complejo, mucho más de lo que creías, ¿sí? Y hay algunos que se topan con una realidad distinta cuando no están totalmente adentrados, ¿sí? A lo que es allá afuera, a los problemas que hay allá afuera, a todo lo que te vas a topar allá afuera, porque o sea, desde mi contexto yo hablo que sí he tenido la dicha, decirlo así, de tener un trabajo en el que he convivido con un ambiente muy distinto de la universidad, muy distinto, ¿sí? Pero eso mismo me ha ayudado a entender que no todos los contextos van a ser iguales, pero en ese sentido tengo que aprenderme a adaptar, ¿sí? Y eso creo que me lo dijo una vez una psicóloga, que no es la persona más lista, no podría ser la que sepa más cosas, sino la que se adapta y sabe utilizar ese contenido que sabe. Sí, porque a mí de qué me sirve leerme pues todos los diálogos de Platón si no los voy a adjudicar a mi vida y tratar de practicarlos, no tal cual, sino practicar la filosofía como un modo de vida, más allá de un papel, pues. Fíjate, Tocayo, algo que dices que me llama la atención, esta relación entre lo laboral y lo educativo, que yo te voy a preguntar, y ya más o menos lo decía Salvador, la relación que hay muchas veces no es paralela, pues. Estudias una cosa, sales al mundo real, como han dicho ustedes. Yo no dije real, yo dije sales al mundo. y te das cuenta de que todo lo que aprendiste o no lo puedes poner en práctica, o básicamente puedes decir, no me sirvió para nada. Simplemente este papel me está abriendo ciertas puertas, me está dando oportunidades que no tendría sin él. Entonces al abrir esas puertas, porque también conozco quien tiene el papel y decide ser algún obrero, tener un taller de carpintería, cosas así, ¿no? Pero al abrir esas puertas y entrar en campos laborales diferentes que necesitan ese papel,
creo que hay una responsabilidad grande, ¿no? Hay una responsabilidad grande porque, por ejemplo, en filosofía básicamente nos forman para ser maestros o para investigar. Ustedes me corregirán. No, estás bien. Entonces, creo que lo más próximo que podemos conseguir es la docencia. Y la docencia para mí es un compromiso enorme, ¿no? Investigar creo que ya es otro paso más adelante, porque creo que cada vez vamos avanzando más en esto de los grados académicos y parece o pinta necesario formarse, seguirse preparando con algún posgrado. Continuando con esta relación laboral educativa, creo que esta relación también está bien determinada por intereses económicos. Estudia para que seas alguien en la vida, y ser alguien en la vida quiere decir que tengas, no sé, casa, carro y ganes bien, digamos, o para que ganes más de lo que ganaba tu papá o tu mamá, ¿no? Y yo les pregunto ahora acá, estoy jugando acá al interrogatorio Socrático, ¿no? ¿Dónde queda la vocación? O sea, esta educación, este sistema que tenemos tan marcado por una educación para el trabajo, por una relación, estrecha relación por intereses económicos, ¿dónde está la vocación? Entonces, cuando cualquiera de nosotros salga y vaya a ser docente, pues seguramente podríamos ser unos muy malos docentes, unos muy malos investigadores, pero esa puerta fue abierta solo por tener el título, ¿no? Y a manera de paréntesis sobre esto de competencias, que también se me hace bien interesante, porque ya el mismo término te habla de un individualismo muy marcado de este sistema económico que tenemos en Occidente. Hubo una vez un profesor que nos dijo: ¿por qué creen que se llama carrera? O sea, refiriéndose a la licenciatura. ¿Por qué creen que se llama carrera? ¿Cómo algo? Porque todos ustedes son competidores. Ya sé quién te Sí. Entonces, básicamente entre ustedes tienen que desmadrarse, tienen que destrozarse, ¿sí? Y solo uno va a ser el que pueda llegar más lejos, como en una carrera, por eso se llama carrera. Y yo ahí me quedé, válgame, ¿contra quién? Hay que pararse y darle de ¿Quién lo va a machetear? ¿verdad? Entonces sí es bien importante, creo, esto, ¿no? ¿Por qué competir? Si en todo caso, creo que el fundamento de hacer grupos educativos es aprender a convivir. Creo que en gran parte la educación está planteada para socializar, ¿no? Socializar, encontrar las maneras de resolver conflictos, pero las competencias, bueno, pues se pueden entender como dos formas o de dos maneras, como habilidades a desarrollar, pero también como rivalidad, ¿no? Una rivalidad que asumo contra otros porque quiero ser el mejor. Y a veces no solo soy el mejor, por ejemplo, en lo académico, según un numerito, según la calificación. A veces busco ser el mejor, el más galán, busco ser el más atlético, ¿no? Pero creo que estamos desperdiciando el otro gran valor que tenemos, que es la cooperación. Yo no dudo que la competencia también nos dé ciertas ventajas, ¿no? Un crecimiento, te estás comparando con el otro porque quieres ser mejor, también puede ser eso. Y si intentas ser mejor, creo que eso es muy bueno, que todo el tiempo estamos pensando ser mejores de lo que ahora somos. Pero ya cuando lo asumes como una rivalidad, como una pelea, creo que ahí es bien el problema. Y bueno, desde la educación se nos habla de competencias refiriéndose a esas habilidades que tienes que desarrollar. Y en la medida que seas más hábil, entonces eres más competente para ciertas cosas, ¿sí? Pero esas competencias, ya lo venimos diciendo, no siempre son necesarias en el mundo laboral. Afuera las exigencias son mucho mayores. Como por ejemplo, hablaste algo sobre te abre las puertas. Creo que ese es un punto del cual yo creo que daría respuesta a la pregunta que se empezó. Creo que el título solamente es en un punto, sería para eso, para que te abra puertas. ¿Puertas a dónde? Pues vaya, si lo vemos en un sentido laboral, hacia un trabajo mejor del cual pues vivieron tus familiares o etcétera.
Y yo creo que es una de las respuestas que podríamos dar. Sin embargo, mencionaste otra palabra, la palabra de dónde queda esa función que haces o sabes hacer bien. No recuerdo la palabra. Vocación, exactamente, esta vocación. Vaya, ¿por qué te metiste a la carrera? Porque en verdad te gustaba, en verdad te apasionaba, sentías algo de lo cual decías, no manches, cuando vaya a salir, voy a hacer lo mejor que puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo las herramientas, quizás fallo un poco en las habilidades, pero las voy mejorando con el tiempo. Ok, eso se puede decir que es una virtud, llévalo a un punto medio. Ese es un punto de la vocación, pero acá vamos a otro punto del que solamente me meto a la carrera porque me va a abrir puertas de las cuales pues pueda vivir un poco mejor que como vivía de niño o vivía acá con mis padres. Pues es donde dices, Bernie, entonces el título solamente refleja eso. El título solamente me va a llevar a un empleo, y es ahí donde te menciono. Quizás la universidad, quizás la educación está muy reflejada hacia eso, hacia proyectar. Obviamente aquí ya nos estamos metiendo en pedos universitarios donde la educación solamente se fija o se tiene pensado, se fija en las cosas de prioridad hacia lo social. ¿Cómo lo social? ¿En qué tanto es el crecimiento del PIB? ¿Qué tanto crecimiento puede dar el alumno número tal? Es más, no la persona, no Chava, no tocayo, sino el ID de Chava, el ID de Diego, que tanto puede proyectar la subida económica. Esa es una de las cuestiones de las cuales pues considero que se está proyectando la educación de ahorita, y es para eso que sueltan alumnos como si fueran productos de los cuales ¿qué tanto me puede servir Salvador? ¿Qué tanto me puede servir el tocayo? ¿Qué tanto pueden ser productivos? En esa productividad, es decir, pues Salvador tiene habilidades de las cuales me pueden funcionar en mi empresa, y por lo tanto lo estoy explotando, lo estoy exprimiendo. En el momento que ya no me sirva, vámonos. Adiós Salvador, porque ya llegó alguien más preparado en un sentido, pero que solamente quiere abrir puertas. Pero ¿y la vocación, compa? Vaya, como dices, a filosofía nos educan para dos cosas, para ser profesores y para investigación. Yo una de las cosas que yo sí quiero, considero que me gusta demasiado, me apasiona, es ser profesor. Pero vaya, ¿me he estado preparando? Pues quizás sí, pero ¿qué tanto sé para poder llevar ese pinche granito de arena a una persona? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque ya tengo responsabilidad donde me pongo enfrente de personas y algo que diga mal va a repercutir demasiado. Es ahí donde decimos, ¿salimos preparados? Pues quizá sí, no sé, dependiendo pues a qué proyección nos quiere la universidad. Nada más quiere aventar puros pinches productos, puro ID, o quiere aventar vocaciones de verdad. Vaya, tenemos que preséntate el día de mañana para ver tu vocación, pero en verdad ¿es eso de tu vocación? O simplemente, mira, métete a esta carrera porque la economía de esa carrera es muy buena. Pues sí, todos van a pensar eso, y hay como 50 cabrones ahí en el salón, y de esos 50 pues van a estar, como menciona Diego, en una carrera de las cuales se van a estar macheteando el uno al otro, y pocos van a conseguir trabajo rápido y pocos se van a dedicar a otra cosa. Es ahí donde te preguntas, y llegan las preguntas existenciales. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con un título que no lo proyecto en una cosa? Es ahí una de las problemáticas que yo encuentro en estos momentos, que el título solamente es para eso, para abrirte puertas. Es una de las respuestas que yo te puedo decir, Tocayo. Pero hay personas de las cuales sí, vocación y va, dale. Una de las cosas que les iba a mencionar es que la duda sobre las cosas que está realizando, sobre en verdad sé lo que estoy haciendo, en verdad sé lo que estoy realizando, pues vaya, eso es algo muy importante para mí, de que dudes de tus habilidades,
Porque sí, sales muy pinche gallo y la cosa, y dices, no, ya estoy preparado. Y sales y de repente, cabrón. Lo interesante es que dudes de tus habilidades. ¿Para qué? Para que las refuerces. Las refuerces en el sentido de, ok, el día de hoy quizás la regué en cierta cosa, pero el día de mañana voy a aprender esto. La voy a estar mejorando, constante, con el tiempo. Eso es una de las cosas que yo menciono acerca de un punto virtuoso de la cual la persona salga con dudas, pero esas dudas las vaya moldeando. ¿Para qué? Para que en un punto diga, esto ya lo sé. Y no la ande cagando y ande diciendo, no, ¿sabes qué? A esta persona la dañé, pero pues ni pedo. Obviamente un médico pues no va a decir, ay, güey, ya la cagué. Ya, ni pedo. Pues no. Hay algo padre y quisiera hacer también un paréntesis. Ese mismo profesor que dijo que estamos en una carrera, yo digo que se contradijo porque a mí me dijo que ya no había más que explorar en la filosofía, ¿sí? Entonces ahí está medio raro ese discurso, ¿sí? Pero bueno, como dice Diego, todos nos podemos equivocar. Ojalá haya aprendido de ese error. Y siendo docente, ojalá no lo haya repetido porque qué mal consejo le dio a un alumno de primer semestre. Bueno, ahora ya hablando en lo que comentaban los dos, hay un libro que no leí en su totalidad y quisiera aventármelo para entender esa experiencia de la docencia como un poquito más a fondo. Es Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. Es un libro que realmente me llamó mucho la atención para un trabajo que hice en filosofía de la educación. Y yo hablaba ahí de algo que a lo mejor Diego, el invitado, puede tocar. El tocayo. Era algo interesante porque en ese trabajo yo exploraba cómo podíamos, ¿sí? O tal vez empezar a vislumbrar cómo, tomando el contexto de un alumno y tratando de empezar a practicar el pensamiento crítico desde temprana edad, se podía mejorar un poco la educación en México, un poco, porque en el trabajo yo esbozaba que tal cual había muchos impedimentos, por lo menos aquí en este país, para hablar de una educación de calidad, ¿no? En este caso, pues hay impedimentos, ya lo mencionaban, económicos, ¿no? Y sobre todo hay una gran brecha desigual y social, porque pues no hay para todos el mismo pan, ¿no? O sea, en este caso, y lo hablábamos creo en el capítulo 7, cuando nos cuestionábamos qué era ser alguien en la vida, ¿sí? Porque hablábamos del hecho de pues sí, todos en cierto modo somos privilegiados por seguir estudiando o por estudiar una carrera universitaria, ¿sí? Porque no hay muchos que llegan a cursar una carrera universitaria. Y vamos a poner distintas cosas. Por ejemplo, no tienen las mismas oportunidades económicas, ¿sí? O culminarla. No pueden ni siquiera a veces terminar la primaria, ¿sí? Muchos niños y niñas, ¿sí? Por esto mismo, porque no hay el dinero, ¿sí? Porque no hay las mismas oportunidades, en este caso, para aspirar siquiera a una educación. En este caso no se puede ni siquiera decir que todos pensemos en una educación, más bien es que ni siquiera hay muchas veces que se pregunta si van a seguir estudiando. Muchos padres dicen, pues hasta aquí te puede dar para educación, para seguir estudiando, de ahora en adelante pues te las vas a tener que arreglar tú. Y hay muchos chavos que trabajan y estudian al mismo tiempo, ¿no? Que eso yo creo que es algo elogiable, porque tener que estar con una responsabilidad tanto estudiantil como laboral al mismo tiempo y tratar de sacar la chamba de ambas cosas es algo que se aplaude, ¿no? En este caso también esbozaba que pues igual la brecha es muy desigual en cuanto a la sociedad, porque por ejemplo los niños que viven en pueblitos muy lejanos como de la ciudad, por así decirlo, en este caso, donde están las escuelas que se supone deberían estar en todas partes, ¿sí? Porque se supone que es un derecho a la educación lo que se tiene, ¿sí? Hablábamos de eso y también esbozaba que en este caso la educación, desde esta opinión de buscar el contexto y del pensamiento crítico, pues sí, es algo casi utópico, ¿no? Es de hecho utópico pensar en ello porque, otra vez, las condiciones no son iguales para todos, pero en ese sentido, y hablando desde este punto de que somos estudiantes universitarios, creo que en ese aspecto sí hay una responsabilidad, por lo menos
para sí mismo, ¿no? Porque dices, por ejemplo, planteas el caso de que tus papás esperan que te gradúes y te dicen cuándo vas a salir, te preguntan qué vas a hacer después, o incluso hay personas cercanas a ti que te preguntan que a lo mejor no están tan acercadas a lo que estás haciendo y te dicen cuándo vas a salir, qué vas a hacer saliendo, si ya tienes planes, y es lo que comentábamos al inicio. Pues es que realmente eso tal vez no está en mi control total, porque yo digo, quisiera ser docente saliendo, quisiera tener un trabajo como tal, quisiera aplicar la filosofía así, pero eso nada más es de mi visión, es de mi óptica. Las condiciones que estén fuera de mi control, pues eso yo ya no lo puedo decidir. Yo no puedo decidir si la persona que me vaya a contratar va a decidir que mi currículum es el idóneo. ¿Por qué? Porque una vez más, el título me puede dar esa puerta, o siquiera esa oportunidad de poderme postular, ¿sí? Pero otra vez, eso no define totalmente que me vayan a dar a la chamba, ¿sí? Porque otra vez, va a haber gente que crean que es más capaz por alguna u otra cosa, ¿sí? Una condición muy pequeña, ¿sí? Una aptitud, en este caso, de decir, pues es que creo que esta persona es más apta para este puesto porque tiene esta condición que la otra persona no tiene, y así. Entonces, eso escapa a veces mucho a nuestro control, y en ese sentido, creo que la educación sí prepara, pero no prepara para lo que hay. Salud. No prepara totalmente para lo que no pasa nada. Prepara, pero es que está ese cuestionamiento. ¿Para qué me prepara? Para memorizar contenidos que no puedo aplicar en la vida allá afuera de la universidad, para platicar solamente con la gente que sabe de filosofía, porque los que no saben de filosofía no me quieren escuchar, ¿sí? En ese sentido, pues no, ojalá y fuera que a lo mejor a través de lo que yo les pudiera decir se interesaran en ello, o siquiera dijeran, bueno, vas por buen camino, porque hay algunos que sí te dicen, yo quise estudiar eso, a mí me interesa eso, cómo es, ¿sí? Y hay esa curiosidad, pues, como auténtica o genuina de decir, qué chido lo que estás estudiando, yo no tuve esa oportunidad, o qué bueno que estás haciendo eso desde la filosofía, o que te atreves a pensar cosas que a lo mejor uno no se pone a pensar, y en ese sentido, pues como que eso te da cierto ánimo, ¿no? Y en este caso, ya cuando estás adentro de la carrera, pues es muy distinto. Si el ambiente que vas viviendo, pues yo les decía, pues la incertidumbre que hay muchas veces a lo mejor no llega al principio, puede llegar al principio, en el medio o hasta el final, pero en ese sentido, otra vez, sigo con esa misma pregunta, el título, y esto lo hablo antes, ¿sí? Ahorita siendo estudiante que está a punto de egresar, ¿sí? ¿Para qué me va a servir ese título? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo con ese título? ¿Lo voy a presumir en redes sociales a mis papás? Ya acabé la carrera, ¿sí? Y ahora sí ya déjenme en paz. Entonces, en ese sentido, ¿para qué es un título? Eso sí demuestra lo que yo soy capaz de hacer, lo que yo aprendí dentro de la carrera. ¿Para eso sirve? ¿Eso representa? Y fíjate, sí hay trabajo, no más que luego cuando tenemos un título nos volvemos un poco exigentes, ¿no? Te aseguro, tienes el título y te quejas, es que no hay trabajo. Bueno, si quieres trabajar puedes irte a una empresa, a una maquila que dice por allá en el norte y trabajar la semana por 900, 1,000 pesos, 1,200. O sea, parece que hay oportunidades laborales que luego ya no son oportunidades para mí porque tengo un título, yo quiero algo más. Y yo eso lo veo cada que ando por ahí vagando, se solicita alguien que atienda mesas, ¿no? Un mesero, pues, alguien que barra, se solicita ayudante general en una vidriería. Ok, ¿por qué todas esas opciones de trabajo parecieran invisibles para todo universitario, ¿no? Eso me queda ahí como, bueno, ¿quieres trabajar? Sí hay trabajo, ¿no? O sea, ponte a hacer algo y te apuesto que va a ser bien útil, que aprendas un oficio, va a ser bien útil. Con respecto a la vocación, me gusta a mí verla como aquello con lo que no podría vivir, ¿sí? Pero también como aquello sin lo cual preferiría morir, ¿no? Porque a mí muchas veces, para sacar la licenciatura, yo estoy trabajando e incluso todavía a veces me presento como obrero de la pintura y me preguntaban, bueno, cuando el cliente sabía que estaba estudiando en la universidad, me decía, ¿y qué ingeniería? ¿No? Ingeniería del pensamiento. ¿No? ¿Por qué?
relaciona, ¿no? Esta parte práctica de verte ahí entre los escombros y andar pintando y andar resanando y andar, pues seguramente tener algo que ver con alguna ingeniería, y lo devota pues de esa de empresa, y no, pues seguro tiene algo que ver con alguna ingeniería, y tómala que salgo con mi respuesta: la licenciatura en filosofía. ¿Qué es eso? Más de uno, ¿y qué es eso? ¿Y qué hacen? Bueno, pues entonces, para esas personas que al final de cuentas pareciera que no nos comprenden, ¿no? Y que podrían decir: ¿eso con qué se come y para qué sirve? Y también yo fui presa de muchos memes, sobre todo de un primo que, si por ahí me escuchas luego, saludos. Mira, aquí este estudiante de filosofía escogiendo su puente en donde dormir. Este estudiante de filosofía, y alguien todo un niño bien alumbrado. O sea, hay que buscar el mejorcito, y ese ya está apartado por mí, por cierto. Entonces, fíjate, algo también bien interesante que lo mencionaba ahorita Salvador, con respecto a estas desigualdades. Creo que una de las razones de que tengamos intereses económicos en estudiar la universidad son justamente estas desigualdades. Por ejemplo, vengo de una familia, es un ejemplo, ¿no? Vengo de una familia con carencias económicas, socioeconómicas, porque también se ven vulnerados derechos, ¿no? Por ejemplo, o la participación de construir y ser parte de la cultura se ve vulnerado solo por el hecho de ser de una clase baja, de una clase trabajadora, de clase pobre. Entonces, pues por alguna razón se me da la oportunidad de estudiar la universidad, y cuando estoy pensando en qué quiero estudiar, seguramente estoy pensando en algo que me vaya a dejar una feria, ¿no? Algo que vaya a significar un parteaguas entre lo que soy y entre lo que quiero ser, tal vez con la intención más genuina de ayudar a los papás, por ejemplo, pero está detrás una intención, un interés económico que muchas veces podría hacernos dudar de esta vocación, ¿no? Pero si pensamos también en esta desigualdad, en estas injusticias, creo que ya como estudiantes universitarios y como titulados universitarios se pone frente a nosotros una tremenda responsabilidad. Y yo aquí estoy planteando ya como un ciclo de volver a lo que empezamos, y esta responsabilidad es voltear a ver qué es lo que necesita el mundo. Y cuando digo el mundo, no me refiero a otra cosa que los otros, el otro. ¿Qué necesita el otro? ¿No? Si soy psicólogo, hay muchos problemas psicológicos y puedo ofrecerlos, y también mando saludos a todos esos psicólogos que cobran carísimo, y que también hay pobres que necesitan su ayuda, pero les vale una reverenda madre, ¿verdad? Bueno, como filósofos, a mí a veces me ha costado trabajo decir cuál es la responsabilidad del filósofo en la sociedad. Y entonces, cuando me pongo a pensar históricamente, veo que muchos de los cambios históricos están detrás un filósofo, sí, o varios filósofos, o alguna corriente filosófica. Entonces, también no recomiendo cargar el mundo sobre la espalda y decir yo lo voy a cambiar, porque también se me hace como egoísta y vanidoso esta parte, pero sí empezar a abonar, y si estoy frente a un grupo, empezar a decir este tipo de cosas, estas condiciones crudas de decir: estamos en un país desigual, injusto, pero ustedes están teniendo la oportunidad de educarse y tienen la oportunidad de saber un poco más para ir con el otro y poderle ayudar en algo, ¿no? Entonces yo me gustaría aquí decir, sería bueno, no sé qué piensen ustedes, educar para generar vocaciones, ¿no? Para hacerlas crecer, fructiferar. Además, menciona uno de los autores de educación que más me gustan, Salvador Freire, con la pedagogía crítica, que la verdad recomiendo. No solo la pedagogía, sino también la teología crítica, la filosofía crítica. Creo que sí nos da un buen sabor cuando sazonamos nuestras clases, cuando sazonamos nuestra forma de pensar y nuestra manera de entender el mundo con el criticismo, ¿no? Porque aprendemos a ver esas cosas de manera cruda, ¿sí? No como aparentan ser, sino de manera cruda, cómo están, ¿sí? Y darme cuenta que, por ejemplo, por más que en Aguascalientes casi no haya indígenas, incluso hay muchos que me han dicho, no hay indígenas en Aguascalientes, ¿no? Que ni siquiera me gusta el término de indígena,
porque agrupa a todas las comunidades de pueblos originarios en una sola categoría. Bueno, pues muchos los han invisibilizado, pero yo cada que salgo, tomo el camión y veo en un crucero, ahí hay alguien que al menos tiene rasgos de alguna comunidad originaria y está sufriendo bajo el sol, descalzo y tratando de ganarse 2 pesos para poder llevarse un taco a la boca, ¿no? Además, creo que también este criticismo nos podría hacer criticar justamente algo que tenemos muy arraigado en nuestras sociedades occidentales, que es la meritocracia, ¿sí? O sea, quien tiene las cosas tal cual las tiene en su condición material de vida, su puesto laboral, lo tiene porque lo merece. A mí no me lo parece. Pongo un ejemplo y bueno, a mí la verdad que me gustaría que esto llegara a un chorro de gente, ¿verdad? Porque yo trabajé también para una familia que tenía ciertas ventajas económicas, pudientes y aristócratas. Y de manera muy sencilla era como, bueno, pues yo estudié administración de empresas, pero como mi papá tiene relaciones públicas, pues de todos modos, aunque yo tengo doctorado en administración de empresas, pues yo ando acá haciéndole al gerente en la tienda de mi papá. En la tienda de mi papá, en la empresa de mi papá, de mi mamá. Entonces, caramba, o sea, tuvo el privilegio de estudiar y hasta posgrados, pero además tiene el privilegio de ser gerente, por decir algo, ¿no? Tener un muy buen puesto laboral sin relación a sus estudios y ganar una feriezota y decir, es que sí estoy estudiado, sí, pero tus títulos son en otra cosa y aquí como que no tienes cabida. Entonces, la meritocracia creo que la tenemos muy arraigada. Dicen por ahí, el pobre es pobre porque quiere y que por lo tanto... Fuck you, esos putos que dicen eso. Es una falacia eso. Entonces, pues lo contrario, la frase contraria sería el rico es rico porque quiere. Y entonces por el simple hecho de querer, el rico es rico y el pobre es pobre. Y un día me amanezco y despierto y digo, ya no quiero ser pobre y ya dejo de ser pobre. ¿Tú crees que un pobre quiere ser pobre? O sea, ¿tú crees que un pobre no quiere tener dinero, querer tener una estabilidad económica, tener un techo sin la preocupación de dónde vivir, por favor? Entonces yo por eso te digo, necesitamos empezar a criticar más esto. No son, y lo voy a decir de manera así concluyente, no son los egresados y los que ahora actualmente tienen los grados académicos, no son lo mejor de nuestra sociedad, ¿sí? Puede haber, y de hecho estoy seguro que hay personas que podrían ser mucho mejores personas con grados académicos, haciéndose responsables de lo social también, pero también de lo individual, de lo que actualmente hay. Entonces, a ver, ¿qué opinas? Pues bueno, para mí yo creo que es un tema del cual se va a llevar mucho tiempo y obviamente ahora sí nos estamos metiendo en algo que repercute mucho hacia, pues, que es la educación en sí como tal, porque en un punto lo considero que todo esto que estamos llevando es hacia algo económico donde pues obviamente se ve mucho reflejo, donde hay cosas de las cuales no todos tenemos las mismas condiciones y al no tener las mismas condiciones pues nos fijamos hacia que voy a educarme porque quiero ganar más o quiero ganar algo de lo cual pues nunca he tenido. Ok, y eso no viene siendo como que muy consciente, no en el sentido de que pinche persona no piensa así, de que la educación es por amor al arte, no, sino que la sociedad te va haciendo eso, por lo mismo de que no todas las personas tienen las mismas posibilidades. Y lo que tú quieres es vivir un poco mejor como vivías antes. Entonces ya esto no repercute en tu persona. No te puedo culpar por eso, de que quieres tener algo más económico, tener un sueldo chido. No te culpo por eso. Culpo a toda esta pinche trayectoria de cómo se ha estabilizado, cómo ha vivido el país. Y es ahí donde pues quizás nos podemos meter hasta en lo político, cómo las personas que tienen el poder del país manejan esto. ¿Para qué? Para que la persona tal
quiera estudiar solamente para poder tener un mejor empleo o poder ganar bien económicamente. Ya nos estamos metiendo ahora sí en lo político, pero pues, para mí yo creo que debería de concluir ese tema. Es interesante esto que dices, y es que también hay que decirlo, no estamos rechazando esta parte económica. Ay, sigan como de manera romántica sus sueños y no, o sea, también está bien tener estos intereses económicos, pero cuando se posicionan en primer lugar este interés económico por encima, por ejemplo, de lo educativo, incluso de lo vocacional, ¿no? Ahí es donde puede uno hacer dudar, ¿eres tú lo mejor para la sociedad como para ostentar un título? Me parece, al menos a mí, que no. Yo también lo considero así y lo veo como, yo la respuesta que te puedo dar es que solamente el título te abre las puertas de algo de lo cual no eres culpable tú. Es culpable toda esta pinche trayectoria que ha estado llevando el país, de cómo se ha manejado. Es ahí donde les menciono, aquí ya entra lo político. La política que estamos manejando es correcta, está bien. ¿Cómo nos sentimos a partir de esa política? Yo creo que eso sería para otro podcast. A propósito de que vienen las elecciones, aquí, al menos locales, a nivel estatal. A mí me gustaría tocar la política en otro podcast. ¿Algo que decir antes de concluir, Salvador? Sí, hay una autora, nada más que no me acuerdo si era de La Cortina o Victoria Camps, que hablaba de creo que decía valores internos y externos. Sí, en este caso cuando se va a trabajar en una empresa o algo así, no recuerdo bien. Ella decía que si tú pones en primer puesto, más bien como en prioridad, el hecho de que tus valores externos sean tus prioridades, terminas viviendo una vida que en principio pues va a ser como una mentira por el hecho de decir tus bienes internos son la paciencia, la concentración, todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver contigo. Pero si vives con esta idea de que lo principal por lo que debes estudiar es por ganar dinero, pues vas a sentirte como mal cuando veas que no puedes conseguir eso a pesar de lo mucho que te esfuerzas. Sí, en ese sentido de que ya tengo un título, se supone que ya deberían caerme las ofertas de trabajo y todo eso, ¿no? Pues no, porque al final es lo que decía el tocayo, es esa búsqueda, tienes que buscar, hay chamba, sí, tal vez no sea la chamba que tú querías en primera instancia, ¿sí? Pero tienes que buscar la papa, como dicen, ¿no? Entonces, para concluir, pues me gustaría mandarle saludos a la gente que vio la historia de esta semana y a los que nos contestaron la historia de esta semana. Acuérdense, la pregunta que les hicimos en Instagram fue si un título reflejaba lo que sabías, ¿no? Le quiero mandar un saludo a Ruth Serafio, a Montse Saucedo, a Evander, que fue uno de los que contestó, y él contestó que no, que ni madres, que en un título no refleja lo que se sabe. A Pato Torres, a Luis Alfredo Perales Romo, que también fue uno de los que contestó, y él dijo La rebelión en la granja. Un texto de George Orwell, pero no sé qué tenga que ver con la pregunta que ¿Nos explicas, Alfredo? A Eva Morales, a Obed Rodríguez, a Jocelyn Jauregui, a Miguel Rodríguez Tejeda, a Fernanda Vázquez, a Alejandro Marín, a Héctor Sigala y a Majo Sánchez. Ellos fueron los que vieron la historia esta semana en Instagram y en Facebook. La vio Natalia Martínez, Mario Gensolen, un saludo, a Lupita Alba, Alejandro Martín, Edgar Iván González, Rodrigo Peña, Silva Almaraz y Iván Quevedo. Todos ellos, gracias por ver la historia. Ahí les encargamos que la respondan, ¿no? Porque si por algo les ponemos una pregunta, hasta nos quemamos la mente. Huele a quemado cada vez que hacemos una pregunta de esas porque la pensamos bien respecto al tema, ¿no? Entonces, para concluir, quisiera decir que fue un gustazo tenerte a ti, Diego, con este tema. Ya se había dado al tocayo, porque luego Diego también luego creo que es invitado. Ya se estaba parando el cuello. Sí, entonces sí, un gustazo haberte conocido, principalmente porque no nos conocíamos, sí, no habíamos tenido la oportunidad de conversar, y qué bueno que se dio se dio esta oportunidad, ¿no? Y agradecido por habernos cedido un poco de tu tiempo para platicar sobre este tema y pues para chorear un poco, ¿no? O sea, en este sentido, de chorearnos a los que nos están oyendo, y pues lo mismo, gracias, y de igual forma pues ojalá que te vaya bien en lo próximo que estés planeando, en lo que estés haciendo, y que esa búsqueda sí siga en pie, ¿no? Que no se caiga. Yo también me siento muy a gusto, agradezco a los dos, Tocayo, Salvador, me sentí como pez en el agua porque ustedes dan este espacio
de confianza bastante agradable. Y pues lo mejor va a ser ahorita pasar por el cheque, porque no crean que esto fue gratis. Le cobras a Diego, porque él es el que ya trae dinero. Ah, no, ya te lo gastaste. No se factura. Sí, bueno, agradecido por ello. Pues Gracias. bueno, nos estamos viendo. Queda pendiente el podcast acerca de la política. Ahora sí lo pongo en fecha y se hace. Pues bueno, muchas gracias por el día de hoy. Nos estamos... Redes sociales. mis redes sociales pues viene siendo Diego Vázquez de Lira y Diego Real 10. Y a mí me pueden encontrar como Salvador Soto en Facebook y Salvador Soto 27 en Instagram. Y pueden seguir la página de Instagram, ya me choreaste. Y las publicaciones ya estamos empezando a ser un poquito más activos, poco a poco. Subir historias, pues les decimos, les reiteramos que traten de contestar las encuestas que les hacemos respecto a eso. Ya vamos subiendo, ojalá sea más gente la que responda y nos empiece a seguir. Diego, ¿quieres mandar un saludo? Pues saludo, yo creo que principalmente a aquellos que nos escuchan. Yo, mis redes sociales, les voy a dar mi Metroflog. No, ese ya no se usa, ¿verdad? No, en realidad no soy muy asiduo a las redes sociales, pero en Facebook estoy como Diego Mauricio. Ahí se aceptan comentarios con respecto a esto que se comentó acá. Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado con un siguiente choreo. Nos vemos, adiós. Bonito fin de semana.